Buenos días. Hemos comenzado el mes de agosto y con eso ya nos acercamos bastante más a las elecciones en Israel que son para el 28 de octubre. En agosto estamos en verano aquí en Palestina. Y es una situación bastante compleja por cuanto la ocupación se mantiene, pero se mantiene controlando muchos más aspectos de la vida. Es mucho más difícil, por ejemplo, tener acceso al agua. Las restricciones de las carreteras y para poder salir de las calles palestinas son muy complejas, y a eso hay que sumar que los ataques de los colonos israelíes continúan de gran forma. Por ende, uno podría simplemente entender lo que hemos comentado ya desde hace bastantes semanas. El hecho que parte importante de la campaña electoral del gobierno israelí se basa en los ataques en contra de palestinas y palestinos. Y por ende, uno simplemente debería esperar bastante más de esos ataques en los meses que llevan hacia la elección en Israel. Por ejemplo, se podría esperar que van a anunciar más colonias en territorio palestino ocupado. Y de hecho, el ministro, entre comillas, de defensa israelí, el señor Katz, ya ha señalado de que está avanzando los planes para comenzar con 3 colonias pseudomilitares en el norte de Gaza. En otras palabras, muchas de las promesas que se habían generado particularmente por parte de la administración del presidente Donald Trump no se han cumplido. No en Cisjordania, donde el presidente Donald Trump había señalado que no iba a permitir que Israel llevase a cabo una anexión de territorio. Hoy la situación en Cisjordania es bastante peor de lo que estaba antes de que el presidente Donald Trump dijese ese mensaje que dio esperanza a algunos de que la administración Trump podría a lo mejor cambiar de curso, así como tampoco en Gaza. ¿Por qué es importante poner ese contexto antes de ir al tema central de las últimas horas? Y es que se ha logrado, al final se ha anunciado, un acuerdo de Hamas de desarme de este grupo en Gaza y de otros grupos también en Gaza. Algo que para el presidente Donald Trump se había convertido en una prioridad, por cuanto la idea de esta Junta de la Paz, el Board of Peace, ha fracasado bastante, ha sido el hazme reír de muchos, sigue siendo un problema. Sin embargo, para que empiecen a actuar en base a lo que conocen como el programa de 20 puntos del presidente Donald Trump para Gaza, era para ellos muy importante el avanzar en desarmar a Hamas. Ahora, Hamas hoy en día está bastante mermado y no representa prácticamente una amenaza para Israel, en el sentido de que, por ejemplo, los cohetes que tenía Hamas hoy en día están bastante limitados. Sin embargo, mantienen cierto armamento, según se continúa diciendo con analistas que particularmente conocen el tema de Gaza. Continúa con una serie de armamentos que les podrían ayudar en una campaña urbana, pero no así en una campaña de ataque, sino que simplemente es algo que ya se contrae dentro de Gaza. Dentro de Gaza también, Israel continúa con la construcción de lo que se conoce como la línea amarilla, una línea amarilla que, según el plan del presidente Donald Trump, debería desaparecer en algún momento para ser tomada por palestinos, pero que claramente sobre el terreno las retroexcavadoras israelíes están llevando a cabo acciones no solamente de demolición de viviendas y otras estructuras palestinas, sino que también de construcción en lo que ya se ve como lo que sería una nueva frontera en Gaza. Ahora, cuando hablamos de línea amarilla, línea naranja, cosas que la gente a lo mejor en sus casas no va a entender, pero estamos hablando de que es básicamente la ocupación de casi un 70% de Gaza, un 70% de un territorio que no es más que 40 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho. Ahora, este acuerdo que se ha firmado y que se ha anunciado con bastante optimismo tiene bastantes problemas. Si queremos ver desde un punto de vista positivo, con esto se va a quitar la excusa que tenían, por ejemplo, para no permitir el ingreso de ayuda humanitaria. Hoy en día a Gaza entra algo así como el 15% de la ayuda humanitaria que, según el plan del presidente Donald Trump, debería entrar a diario. Eso según información de Naciones Unidas. Y eso claramente genera una realidad distinta, una realidad que mucha gente puede quizás pensar que no va a ser conduciva a la implementación de un acuerdo. En otras palabras, si es que el presidente Donald Trump anunció un acuerdo de cese al fuego hace ya bastantes meses, y ese acuerdo ha llevado a que más de 1000 palestinos hasta el momento hayan sido asesinados en ese periodo por parte de Israel en Gaza, entonces, ¿qué pasa con el resto? También es cierto de que el presidente Donald Trump no ha cumplido con sus promesas en el caso de Cisjordania, como comentábamos con anterioridad, y su plan para Gaza simplemente significa el continuar la separación, la fragmentación del territorio ocupado palestino.
Pero existe un elemento muy importante, y es el hecho de que Benjamín Netanyahu aún siempre puede terminar saboteando la implementación del acuerdo. Hay elecciones en Israel. Hace unos días tuvimos una marcha de casi 10.000 extremistas israelíes hacia Gaza, incluyendo 9 miembros del gabinete de Benjamín Netanyahu, que iban demandando la construcción de colonias. Para esa gente, un acuerdo con Hamas que incluye que Israel se debe retirar de Gaza es algo que no va a funcionar. También hay voces en la, entre comillas, oposición israelí, que es oposición en muchas cosas salvo en el tema palestino. Y en la oposición tampoco creen que lograr un acuerdo que incluya a Hamas pueda ayudar a la seguridad de Israel. ¿Puede esto ser un juego diplomático? ¿Puede esto ser un juego electoral? ¿Puede esto simplemente ser un juego político? Es algo que solamente el tiempo lo dirá. Pero sin embargo existen bastantes obstáculos internos dentro de Israel para la implementación de este acuerdo. Pero el principal de ellos sigue siendo el tema de la elección. Benjamín Netanyahu necesita de esos 9 ministros que estaban marchando y muchos más, que están a favor de la colonización de Gaza, para poder ser reelecto como primer ministro israelí. ¿Cómo van las encuestas? Podrá decir ustedes, están bastante peleadas. Y hay toda clase de resultados para esas encuestas. Desde quienes dan como una victoria prácticamente, no asegurada, pero sí en el límite de la oposición, hasta quienes dan como una victoria similar a el actual primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Lo concreto es que este anuncio se da en el contexto de la visita de Benjamín Netanyahu a Estados Unidos. Benjamín Netanyahu, que hay que recordar, es buscado por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional. Hoy en día existe un esfuerzo importante por parte de la, entre comillas, diplomacia israelí para hablar en contra de la Corte Penal Internacional. Pero eso desvela claramente lo que es el interés de Israel, que es desmantelar el sistema internacional basado en las reglas. No les interesa algo que pueda detener con leyes claras lo que es el actuar criminal de un Estado que constantemente se constituye crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Palestina ocupada. Para que pueda llegar el primer ministro Benjamín Netanyahu a los Estados Unidos, tuvo que pasar por el cielo de 4 países que son miembros de la Corte Penal Internacional: Grecia, Italia, Francia y Canadá. Todos abrieron su espacio aéreo a una persona que está buscada por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Cada vez que sucede eso, en vez de cumplir con su deber, que es o cerrar el espacio aéreo o simplemente arrestar a la persona que está ahí, uno puede decir, bueno, ¿cómo van a bajar el avión? La cosa es que hay responsabilidades frente al derecho internacional. Ni siquiera una declaración han sacado en cuanto a por qué han permitido el paso de ese avión. Sin embargo, los Estados Unidos, Benjamín Netanyahu, ha encontrado un escenario bastante más complicado que el que estaba acostumbrado. Hoy en día la mayoría del Partido Demócrata, de los congresistas del Partido Demócrata, apoyan cortar las ayudas a Israel. Hoy en día un debate muy importante dentro del Partido Republicano continúa en la base del Partido Republicano, que es algo que Donald Trump no puede ignorar, que llama básicamente lo mismo: a terminar la ayuda a Israel. La idea del America First, o los Estados Unidos primero, con el cual hizo campaña el presidente Donald Trump, continúa terminando de cualquier forma cuando se trata de Israel. Y eso es algo en el cual sectores de los partidos demócratas y el Partido Republicano de los Estados Unidos terminan coincidiendo. En el anuncio de este acuerdo, por lo demás, de desarme de Hamas, como parte del plan de Donald Trump para Gaza, se apreció bastante lo que fue el rol de países de la región, como el caso de Turquía, de Qatar y de Egipto, en lograr que Hamas acepte esto. Sin embargo, hay que dejar en claro, los países árabes han dicho de forma fehaciente que ellos solamente apoyan esto en función de detener los crímenes israelíes y en función de que el fin de esto sea un Estado palestino independiente. No es lo mismo que dice el presidente Donald Trump, que siguen hablando de las reformas que debería llevar a cabo la autoridad palestina como una condición para poder generar las condiciones para probablemente en algún momento en el futuro hablar del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Es decir, no es un acuerdo que convenga a Palestina, por el contrario, uno retrocede décadas con esa situación. Sin embargo, también hay que ver cuáles van a ser las respuestas que se van a dar sobre el terreno a esta decisión, y particularmente cuál será el resultado de la visita de Benjamín Netanyahu a los Estados Unidos. Por ahora se entiende que más y más funcionarios norteamericanos están bastante molestos con la actitud del gobierno israelí.
Sin embargo, a eso hay que entender de que una alternativa a Benjamín Netanyahu tampoco va a cambiar las cosas significativamente cuando se trata de Palestina. Sí podría cambiar de todos modos la relación con el resto de la región, que han sido prácticamente destruidas durante el mandato de Benjamín Netanyahu. Para Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile fue nuestro comentario semanal desde Ramallah, Palestina ocupada, de Javier Abuaid. Nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.